Lastimosamente, tengo que traerles algunas malas noticias con este capítulo. Las actualizaciones serán mucho menos constantes que hasta el momento por temas personales. Puede que alguna que otra actualización siga siendo semanal, pero lo más probable es que tarde mucho más tiempo en publicar otro capítulo. Creo que esto podría durar unos 2 meses. Las actualizaciones serán mucho más constantes después de que todo se normalice. Obviamente, esto tiene que ver con el tema de las vacaciones y otras cosas. Lo más probable es que no me ponga a escribir si tengo el mar al lado. Espero que puedan entenderme. Antes de comenzar el capítulo, voy a contestar algunas reviews. Firiakai 15. Además de consejos, también terminará recibiendo un entrenamiento por la misma Tiamat. Solo esperemos que no sea muy ruda a la hora de entrenarlo, aunque eso solo yo lo sé, jajaja. Carlos 29. Me alegra que te guste mi forma de narrar las cosas. Es algo que en mi primera historia falle bastante según mi opinión, y realmente me hace feliz saber que estoy mejorando. Capítulo 5. ¿Por qué se siente genial estar con él? ¿Por 3 días, preguntaría Tiamat mientras se sentaba al frente de Issei. Issei se frotó el cabello con disgusto. Así es. Y todo solo fue por una estupidez. Issei daría un gran suspiro de cansancio. En fin. Ahora es algo que no importa, Issei abriría su mochila y sacaría un par de sándwiches, junto con las frutas que había recibido anteriormente del cuidador. Ya era de noche. Issei le había comentado un poco su historia de lo que había hecho una vez convertido en demonio. Aunque omitió hablar de sus compañeros, ya que Tiamat parecía bastante reacia ante el tema. Por lo visto, aún le tenía mucho rencor al igual que Drake por lo que sucedió en el pasado, aunque Drake lo ocultaba muy bien. Tiamat agarró uno de los sándwiches y lo observó seriamente. Mañana no nos quedará de otra que buscar alimentos. ¿Eso tiene algo de malo? Preguntaría Issei con algo de gracia mientras veía como Tiamat esbozaba una pequeña sonrisa al probar la comida. Por lo visto, ella tenía una debilidad ante la comida, o por lo menos, ante su comida. Tiamat le dirigió una pequeña sonrisa, mostrando la punta de sus colmillos. Quizás no te habrás dado cuenta porque no eres un dragón, pero en la zona se encuentran una buena cantidad de dragones, los percibo por su aura. Tiamat le daría un mordisco al sándwich, haciendo que su sonrisa se hiciera un poco más visible. Son muy débiles. Pero ten en cuenta que ni siquiera pude percibir tu presencia, así que eres aún más débil que ellos. Gracias por el cumplido. Contestaría Issei abatido mientras observaba cómo Tiamat comía alegremente su cena. Issei apoyó su cabeza en su puño mientras observaba con una pequeña sonrisa cómo Tiamat disfrutaba mucho de su comida. Después de unos pocos segundos, Tiamat finalmente se dio cuenta de su mirada y le alzó una ceja en respuesta. ¿Pasa algo? Issei tan solo negó con la cabeza divertido. Nada, solo que cuando vuelva a mi casa, te invitaré a una verdadera cena. Tiamat ensanchó sus ojos por lo mencionado, haciendo que Issei se pusiera nervioso. Aunque no tienes que hacerlo si no quieres. Aclararía el castaño frotándose el cabello. ¿En serio me invitarías a tu casa? Issei se vio sorprendido por el gran entusiasmo que Tiamat demostró con sus palabras. La mujer lo estaba mirando muy seriamente, pero sus ojos y su tono de voz demostraban una gran emoción contenida. Issei tan solo le sonrió. Por supuesto. No le veo nada de malo, a menos que quieras ir a otro lugar más ostentoso. ¿Ostentoso? Preguntaría Tiamat con gran intriga en sus palabras. Para los humanos, ¿qué es un lugar ostentoso? Issei tomaría un palo que había cerca y comenzó a dibujar un restaurante por fuera de las sábanas que hacían de picnic. Esto es un lugar más ostentoso. Es algo caro, pero comerás una cena deliciosa hecha por una persona que se especializa en ello. Aburrido. Dijo Tiamat con una expresión aburrida. Issei observó a Tiamat con una ceja alzada, para después darle una sonrisa y borrar el dibujo que hizo recientemente. Comenzó a tallar un dibujo nuevo. Entonces, podríamos ir a un lugar donde nosotros podamos hacer nuestros propios alimentos. Respondería Issei mientras dibujaba un parque. Tiamat apoyaría su rostro en sus rodillas mientras miraba a Issei con gran interés. Ante esto, Issei se reiría un poco. Esa idea te gusta mucho más, ¿no?
Tiamat dejaría su expresión apática de lado y le daría una pequeña sonrisa mientras asentía. Sin darse cuenta, ambos habían puesto una fecha para una cita. Sea una cita amistosa o no, seguía siendo una cita. Issei le guiñaría un ojo con una mirada orgullosa. Verás que te cocinaré algo mucho mejor que esto. Suena muy tentador, diría Tiamat con una pequeña sonrisa. Ambos por fin acabaron de cenar después de una charla amistosa. Ahora, la noche comenzó a enfriarse de sobremanera, y ambos decidieron crear una fogata dentro de la cueva para no morir de frío. Issei se colocó las 2 frazadas que llevaba en su mochila, dando un gran suspiro de alivio mientras se sentaba y acomodaba cerca del fuego. Tiamat tan solo se sentó cerca del fuego, justo en el otro extremo en donde se encontraba Issei. Los minutos pasaron, Issei estaba a punto de quedarse dormido, pero pudo captar con el rabillo del ojo algo un tanto triste. Tiamat se estaba abrazando a sí misma mientras temblaba de frío. Issei se sorprendió inmensamente por lo que estaba viendo. Tiamat. Tiamat alzó su mirada con intriga tras escuchar su nombre. ¿Cómo es que puedes tener frío? Preguntó Issei un tanto preocupado mientras retiraba un poco las frazadas de su cuerpo para revelar por completo su rostro. Tiamat le dirigió una sonrisa burlona. Lo siento, pero no soy inmune al frío. Puede que mi poder sea de hielo y el hielo sea lo que me abrigue, pero no puedo usar mi poder, porque podría congelarte. Ya sabes, es como alguien con poderes de fuego o lava. Aunque su cuerpo se rodee de sus propias llamas, no le hará nada. Pero el calor externo puede llegar a afectarle. A menos que su poder funcione de forma diferente al mío. Issei bajaría la mirada apenado. Eso quiere decir que estás pasando frío por mi culpa. Tiamat lo miró muy seriamente. He pasado por cosas mucho peores, así que no deberías preocuparte por mí. Tiamat volvería a bajar su mirada mientras comenzaba a frotarse nuevamente para quitarse el frío. Issei observó todo esto con bastante pena. Finalmente negó con la cabeza y sonrió. Tiamat seguía con sus ojos cerrados mientras frotaba su cuerpo en un intento de calentarse y poder conciliar el sueño. De repente, ella sintió una oleada de calor impresionante invadiéndola por todo su cuerpo. Ella abrió sus ojos con sorpresa, solo para ver que Issei se encontraba pegada a ella mientras utilizaba las 2 sábanas para que ambos se cubrieran del frío. Issei abrazó por la cintura a la mujer, atrayéndola aún más a su cuerpo, haciendo que la dragona apoyara su rostro en el hombro del castaño. Ella se aferró un poco a las frazadas mientras cerraba sus ojos para sentir cómo el calor físico la abrazaba por completo. Se sentía increíble. Mucho mejor, ¿no? Diría Issei con una sonrisa mientras cerraba sus ojos para dormir. Tiamat juntaría un poco más su cuerpo al de Issei mientras un imperceptible sonrojo se presentaba en su rostro. Gracias. Salto de línea. Tiamat estaría estirando su cuerpo mientras absorbía las ventiscas heladas que provenían desde fuera. ¿Estás seguro de salir? Los dragones son bastante territoriales, podrían hacerte daño. Advertiría Tiamat mirando de reojo a Issei con su típica expresión apática. Issei le dirigiría una sonrisa. No te preocupes. Realmente quiero salir a explorar un poco este lugar, y no me gustaría que tú sola hicieras todo el trabajo. Tiamat miraría hacia el frente mientras se agachaba para hacer un estiramiento. Como quieras. Issei miró hacia otro lado con un pequeño sonrojo debido a que el trasero de Tiamat se presionaba fuertemente en contra de su jean blanco. Además, esto podría ayudarme a ser más fuerte. ¿Más fuerte? Pensaría Tiamat seriamente. Tiamat pondría las manos en su cadera y se daría media vuelta para mirar a Issei seriamente. Nos vemos aquí en 1 hora. Issei tan solo asintió seriamente, solo para verse sorprendido por cómo Tiamat desapareció de repente. Issei chifló por la sorpresa. Ella es realmente rápida, compañero. Drake se rió un poco por lo bajo, haciendo que Issei mirara su guantelete con una ceja alzada. ¿Qué es tan gracioso? Nada, nada. Es solo que, aún no sabes muchas cosas sobre ella, respondería Drake con un tono inocente. Lo que digas, respondería Issei con desdén. Lo único que le molestaba de Drake era que le ocultara cosas, pero tampoco iba a forzarle. Total, sabía que tarde o temprano se enteraría de todo. Salto de línea. Creo que esta servirá. Se diría Issei a sí mismo mientras tomaba una fruta que se asemejaba a un plátano en la copa de un árbol.
Como esos árboles eran gigantescos, no creo que sea necesario afirmar que Issei estaba a unos metros del suelo. La sonrisa de Issei cambió a una mirada sorprendida cuando una sombra pasó encima de su cabeza. Compañero, entiendo. Declaró Issei seriamente. Será mejor que me largue de aquí antes de que... Issei pegó un gran salto y gritó al ser atacado por un dragón de color azul que tenía una estatura aproximada a la de él. El castaño aterrizó de cara en el suelo y se levantó rápidamente mientras se frotaba el rostro con irritación. No le dio tiempo a insultar al dragón, ya que activó su guantelete y el sonido de Bost resonó por el lugar mientras esquivaba otro dragón muy parecido al anterior muy por los pelos. Los dos dragones se pusieron enfrente de Issei, dándole un enorme rugido. Issei puso su guantelete enfrente de su rostro y la palabra Bost resonó nuevamente. Parece ser que están muy enojados. Diría Issei mientras observaba a los dos dragones muy seriamente. No sé qué sucedió, pero ellos vinieron directamente a por ti. Es obvio que algo los tiene muy alterados, declararía Drake seriamente. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntaría Issei mientras daba un paso hacia atrás al ver cómo los dragones comenzarían a acercarse lentamente de forma amenazadora. Negociar en esta situación es ridículo. Tampoco estamos en su territorio, por lo que están enojados por otra cosa. Ellos no solo irán a dañarte, sino que también a matarte. Entonces, solo hay una opción: corre. Issei se dio media vuelta y comenzó a correr a toda velocidad. Issei rodó por el suelo para esquivar dos ataques mágicos que le pasaron por arriba de su cabeza e impactaron contra dos árboles, haciendo que ambos árboles comenzaran a caer. Ambos dragones alcanzaron muy fácilmente a Issei y ambos intentaron atacarlo mientras aún no se recomponía del anterior ataque. Por suerte, llegó justo a tiempo para defenderse con su guantelete, además de que los dos ataques impactaron en el mismo lugar. Pero la fuerza de los dragones era mucho mayor, por lo que su guantelete se dañó severamente y se golpeó a sí mismo en el estómago por la presión que ejercieron los golpes anteriores, haciendo que escupiera un poco de saliva. Afortunadamente para él, los dos dragones tuvieron que pegar un salto hacia atrás cuando los dos árboles se le venían encima, quedando Issei atrapado debajo. Ambos dragones ensancharon sus ojos cuando el polvo desapareció del lugar, los árboles caídos generaban una X, cuando miraron en busca de Issei, el castaño ya no se encontraba debajo de los dos árboles. Los dragones rugieron fuertemente con gran enojo y miraron hacia todas partes, para luego comenzar a volar. Issei estaba oculto detrás de un árbol mientras apretaba fuertemente los dientes con algo de miedo. Solo podía mirar cómo su mano en donde anteriormente estaba su guantelete tenía unas 3 marcas de garras que le estaban haciendo sangrar un poco más de lo que se podía esperar de una herida que había sido mayormente bloqueada. Mierda, eso estuvo muy cerca. Pensó el castaño mientras veía a los dos árboles que estuvieron a punto de caerse encima de él. Larguémonos de aquí antes de que nos encuentren. Y asegúrate de no utilizar el Sacred Gear, o eso podría alertarlos de nuestra presencia, advertiría Drake sabiamente. Issei tan solo asintió seriamente y comenzó a caminar en la dirección contraria a la que se habían ido los dragones. Salto de línea. Issei observó con una pequeña sonrisa cómo muchos animales exóticos estaban jugando en el bosque entre ellos. Había todo tipo de especies. Esto es buena señal. Si hay tantos familiares en un mismo lugar, significa que este lugar no debería ser peligroso. Es bueno saber eso. Contestaría Issei mientras se frotaba la herida de su mano con una pequeña mueca de dolor. Guap. Issei alzó su mirada confundido tras escuchar un llanto provenir en el pico de un árbol. El castaño puso los ojos en blanco al ver cómo un pequeño dragón estaba de cabeza por culpa de unas lianas que lo habían atrapado, tenía pequeños rasguños por todo su cuerpo. Las pistas indicaban que había terminado en esas condiciones debido a que todavía no sabía volar adecuadamente. ¿Deberíamos ayudarlo?, se preguntó Issei frotándose la mejilla con un dedo. No es un dragón bebé, pero sigue siendo muy pequeño. Probablemente no querrá aceptar tu ayuda en un principio por ser otro dragón, pero sigue siendo muy débil de todos modos. Issei se pondría serio. ¿Qué tan débil? Creo que son parientes cercanos a los Sprite Dragón, para que te hagas una idea. Issei puso los ojos en blanco. Como ese pequeño demonio que ahora es el familiar de Asia.
¿Sabes lo mal que lo pase con su rayo azul? Rechistaría Issei con enojo. ¿Dejarás que un niño dragón te intimide? Preguntaría Drake con gracia en sus palabras. Con otros portadores, tomaría esta reacción como algo preocupante debido a que podía afectar su imagen. Pero Issei era Issei. No podía tomarse en serio su actitud temerosa, siendo que enfrentó a la mismísima Tiamat. Aunque bueno, pensándolo bien, quizás si hubiera tenido miedo si él le hubiera comentado quién era Tiamat en primer lugar. De hecho, todavía le parece extraño que ella misma no se lo haya contado. Drake salió de sus pensamientos al ver que Issei tenía su mano a unos pocos centímetros del dragón mientras extendía su mano para tratar de desenredar las lianas. Lo tengo. Issei arrancó una de las lianas que mantenía la boca del dragón casi cerrada por completo. Al ver esto, los ojos del pequeño dragón obtuvieron un brillo peligroso y miró de forma muy penetrante a Issei, haciendo que el castaño se extrañara. De un momento a otro, el dragón de color azul abrió su boca y arrojó una gran llama de su boca, una tras otra. Issei comenzó a gritar y esquivar todos los ataques con mejores maniobras de las que se demuestran en los circos. Finalmente, se escuchó un sonido extraño en la boca del dragón y tan solo salió un poco de humo de su hocico, indicando que se había quedado sin magia. El dragón se desmayó por eso mismo. Al ver esto, Issei sonrió triunfante. ¿Qué te pareció eso, pequeño bastardo? Issei cambió su expresión a una confundida, al ver que el ángulo con el que veía al dragón había cambiado bastante. Su rostro se puso azul y comenzó a sudar a mares cuando se dio cuenta que el árbol que utilizó para treparse estaba enfrente de él. ¡Ah! Issei intentó volar agitando sus brazos en vano, cayendo de cara al suelo. Issei desenterraría su rostro del suelo con un poco de dificultad, alzando su rostro y teniendo una expresión completamente aburrida en su cara. Ya van 2 veces que me sucede esto en este día, y apenas he comenzado la mañana. Issei salió de su discusión interna cuando vio que las llamas del pequeño dragón habían alcanzado de alguna forma a tocar las lianas, y como producto de ello, el pequeño dragón podría enfrentarse a una dolorosa caída. Issei se levantó rápidamente del suelo y dio un gran salto hacia adelante, tomando al pequeño dragón con sus 2 manos. El dragón abrió uno de sus ojos con gran cansancio, viendo que Issei lo había salvado. El castaño se sorprendió cuando su nuevo amigo le dirigió una débil sonrisa. Issei se acomodó para sentarse en el césped mientras algunos familiares lo rodeaban y lo miraban con mucha atención por lo demostrado anteriormente. Drake, ¿deberíamos hacer algo para que se cure? Preguntó Issei un tanto preocupado por la condición aparente del pequeño dragón. No, compañero. Solo tuvo un gran desgaste mágico, eso es todo. Las demás heridas son muy superficiales. Puedes dejarlo aquí sin problemas, seguro que cuando despierte irá en busca de sus padres. Issei se frotó el cabello con una mirada preocupada. Está bien. Tras decir esas palabras, Issei apoyó delicadamente al dragón en el suelo, para luego dejarle una de las frutas que había conseguido hasta el momento. Issei se dio media vuelta para marcharse, pero se vio sorprendido cuando sintió como el pequeño dragón se había aferrado a su espalda mientras comía el fruto que le había regalado. ¿No iba a tardar un tiempo en despertar? Preguntaría Issei con gran sorpresa. Drake se rió para sí mismo al entender lo que estaba pasando. Por lo visto no se había quedado sin poder mágico. Simplemente había pasado mucho tiempo sin comer. Issei negaría con la cabeza divertido, para luego darle otro fruto que llevaba en su mochila, haciendo que el dragón sonriera amistosamente. Está bien, amigo. Espero que ya te sientas mucho mejor. Diría Issei con una sonrisa mientras observaba cómo el pequeño dragón comía la fruta, gustoso. Ya va manos o se nos hará tarde, declaró Drake seriamente. Issei ensanchó ligeramente sus ojos alarmado. Es cierto. Tiamat dijo que nos veíamos en la cueva en 1 hora. Issei se dio media vuelta y comenzó a correr, sin antes darle una sonrisa a su nuevo amigo. Espero que tengas suerte encontrando a tus padres. El pequeño dragón tan solo pudo observar cómo Issei comenzaba a desaparecer entre los árboles. No lo dudó ni un segundo y comenzó a seguirlo mientras volaba. Salto de línea. ¿No va a parar de seguirme? Pensé que los dragones eran totalmente reacios a juntarse con otros del mismo género. Preguntaría Issei con los ojos en blanco. Así es.
Pero este dragón no es macho. Issei comenzó a sudar nerviosamente mientras miraba de reojo hacia atrás para ver a la ahora identificada dragona. Eso quiere decir que... Drake se impresionó por los pensamientos que corrieron en la mente de Issei. ¿Qué? Por supuesto que no. Puede que sean de diferente género, pero se llevan una gran cantidad de años de evolución. Issei se puso una mano en el mentón ante esa respuesta. Es como si fuera entre los monos y los humanos. Exactamente. Creo que en la única dragona que podrías fijarte como tu semejante es Tiamat. Pero estoy seguro que eso sería una mala idea. Issei ensanchó un poco los ojos ante la declaración. Es cierto, tengo que apresurarme. Mierda, nos detectaron de algún modo. Inmediatamente después de decir esas palabras, Issei se frenó en seco al ver cómo los dos dragones que le habían causado problemas anteriormente aparecían del cielo y caían frente a él con una expresión muy enojada. Issei apretó fuertemente los dientes al ver a los dos dragones y de inmediato se puso enfrente de la pequeña dragona, para asegurarse de que no le hicieran daño. Ambos dragones se miraron entre sí confundidos por lo que vieron, para luego mirar a Issei nuevamente. Issei pestañeó confundido. ¿Qué sucede ahora? La pequeña dragona asomaría su cabeza por encima de la espalda de Issei y daría un bufido alegre, para después volar alegremente hacia los dos dragones. Los dos dragones mayores recibieron a la pequeña con unas pequeñas lágrimas en el borde de sus ojos, abrazándola fuertemente con sus alas. ¿De qué me perdí? Se preguntaría Issei realmente sorprendido al ver cómo todo tomó un giro tan drástico. Nunca hubiera pensado que esos dos eran sus padres. Issei solo pudo observar cómo la pequeña dragona lo estaba señalando y hablaba muy alegremente en un idioma que no entendía. Pero estaba seguro que su pequeña amiga le estaba contando a sus padres cómo se encontraron y cómo fue salvada por él. Cuando la pequeña dragona terminó de contar su historia, los dos dragones mayores miraron a Issei con los ojos bien abiertos y con un rubor de vergüenza en sus mejillas. Los dos dragones rápidamente se acercaron, haciendo que Issei activara su guantelete por si las dudas. Pero se vio sorprendido cuando uno de los dragones le hizo una profunda reverencia, mientras que el otro le abrazaba fuertemente. Issei pestañeó confundido, y lo único que pudo hacer fue corresponder el abrazo. ¿Qué demonios está pasando? Se preguntó internamente. En resumidas cuentas, la pequeña les contó cómo la salvaste. Como muestra de gratitud, el dragón macho se arrodilló ante ti, dando a entender que tienes su respeto para socializar con ellos cuando quieras, a pesar de ser un dragón macho. Mientras que la hembra, solamente te lo está agradeciendo, explicaría Drake con un tono bastante tranquilo, al ver que la situación no se descontroló. Ya veo. Pensó Issei mientras se frotaba el cabello con una mano, y seguía consintiendo a la dragona con la otra. Al final, toda esta situación un poco absurda solo había hecho que Issei se atrasara con su labor. Salto de línea. Llego 15 minutos tarde, pensó Issei muy nervioso. Tal vez no era tanto tiempo, pero Tiamat había demostrado tener un temperamento muy fuerte en el poco tiempo que se conocieron. Mientras iba caminando, los tres dragones iban siguiéndolo por detrás mientras observaban por los aires como la cueva que siempre estaba congelada ahora no lo estaba. Aunque seguía habiendo una amenaza con un aura impresionante en ese lugar. Solo tenían una pregunta en sus mentes. ¿Cómo demonios es que Issei podía ir allí sin ser aniquilado? Aunque, también era verdad que es imposible que un dragón de su misma categoría pudiera tener un aura tan poderosa. Eso podía significar que ese dragón es más civilizado que ellos. Issei cruzó el último árbol que tapaba su vista para ver el sendero vacío que llevaba a la cueva. A unos pocos metros de él, se encontraba Tiamat esperando impacientemente. En cuanto lo vio, la dragona se dirigió rápidamente a él con su típica expresión apática. Issei bajó la mirada nervioso mientras trataba de explicarse. Lo siento, pero, surgieron muchas cosas, y. De alguna manera. ¿Estás bien? Issei ensanchó sus ojos cuando sintió que Tiamat lo rodeaba con un abrazo, apoyando su rostro en el hombro del castaño con un poco de pesar. Issei simplemente no dijo nada y correspondió su abrazo, aun con la sorpresa vigente en su rostro. Tiamat apartó un poco su rostro para mirar a Issei, revelando una expresión genuinamente preocupada. Como tardaste mucho, pensé que te había pasado algo.
aclaró mientras tomaba las mejillas de Issei con sus manos. Issei le dirigió una sonrisa tonta. Gracias por preocuparte, pero estoy genial. Alzaría el pulgar para hacer énfasis en sus palabras. En estos momentos, es cuando Issei se dio cuenta de que Tiamat no solo poseía una personalidad seria, estricta y sanguinaria. De hecho, el haber estado tanto tiempo con un gran odio en su corazón habrá hecho que sus otras emociones se sepultaran dentro de su ser, pero eso no significaba que no volverían a salir. Tiamat apartó aún más su rostro de Issei y agarró la mano del castaño con sus dos manos, dirigiéndole una mirada penetrante. ¿Quién te hizo esto? Issei hizo una pequeña mueca de dolor cuando Tiamat comenzó a acariciar su herida con una de sus manos. Tiamat alzó la mirada con unos ojos que indicaban sufrimiento, haciendo que los tres dragones que se encontraban volando a unos metros temblaran de miedo. La dragona dejó de acariciar la herida de Issei, haciendo que el castaño se impresionara cuando el dolor desapareció y una pequeña columna de hielo tapaba toda su herida. Rápidamente comenzó a sentir que el frío le quemaba, pero era un sentimiento más agradable que doloroso. Tiamat entrecerró los ojos hacia los tres dragones. Ya vuelvo. Después de decir esas palabras, Tiamat desapareció de la vista de Issei, haciendo que el castaño pestañeara en shock por la gran velocidad que tenía la dragona. Cuando se dio media vuelta, podía ver cómo ella venía volando con los tres dragones agarrados de su hocico. Sería algo cómico, si es que Tiamat no les estuviera asfixiando con su agarre tan potente. Tiamat aterrizó frente a Issei y arrojó a los tres dragones al suelo como costal de papas. Los dragones rápidamente se levantaron, temerosos de lo que podría suceder. ¿Quién fue el que te hizo esto? Preguntaría Tiamat con un tono tranquilo, haciendo que el ambiente se pusiera aún más tenso. Issei miró su herida, para luego mirar a Tiamat. Fueron los dos dragones más grandes. Pero creo que fue algún tipo de malentendido. Tiamat les dirigió una mirada penetrante a los dos dragones más grandes con un brillo en sus ojos que indicaba dolor. Y bien. Los dragones rápidamente comenzaron a explicarse con sonidos y gemidos extraños, cosa que Issei no entendía para nada. Aunque el caso de Tiamat era completamente diferente, ya que tenía una mano en el mentón mientras asentía de vez en cuando, indicando que entendía su idioma. Tiamat cruzó sus brazos por debajo de sus pechos seriamente. Ya veo, así que pensaron que Issei había raptado a su hijo de alguna forma para hacer que ambos se marcharan de este territorio y se lo dejaran a él. Los dos dragones asintieron varias veces de forma frenética mientras Issei observaba todo esto con gran asombro. Tiamat observó a la pequeña dragona cuando comenzó a hablar alegremente, para después comenzar a dar vueltas alrededor de Issei con la misma alegría. Tiamat puso una mano en su mentón y su expresión apática cambió a una pequeña sonrisa cuando le dirigió su mirada a Issei. Ya veo, así que la salvaste y gracias a ello pudieron aclarar el malentendido. Eso es genial, porque eso significa que ahora no deberás preocuparte de pasar por este lugar sin que otros dragones te vuelvan a atacar, ya que los territorios de dragones cubren una gran cantidad de metros. Issei pestañearía confundido ante esta declaración. Espera, entonces, ¿cómo es que puedes vivir aquí, si no es tu territorio? Tiamat miró a los dos dragones mayores, haciendo que comenzaran a sudar un poco. Porque ellos saben muy bien que no les conviene enfrentarme. Declararía Tiamat con una sonrisa sanguinaria en su rostro. Tiamat volvió a su típica expresión apática mientras observaba a los tres dragones. Bueno, teniendo en cuenta que todo fue un malentendido, supongo que no les haré nada. Tiamat se daría media vuelta y se pondría una mano en la cadera. Es más, hasta dejo que vengan por aquí, porque veo que su hija se hizo muy amiga de Issei. Issei observó con una gran sonrisa a la pequeña dragona mientras continuaba dando vueltas alrededor de él. Eso quiere decir que encontré un familiar. Ante estas palabras, la dragona pequeña se paró en seco y lo miró detenidamente. Issei apretó fuertemente su puño con una sonrisa desafiante. Con nuestra fuerza, estoy seguro que, Issei recibió un fuerte ataque de fuego, haciendo que todo su rostro se quedara negro. Abrió sus ojos con una expresión aburrida en su rostro mientras escupía humo por la boca. La pequeña dragona tan solo lo estaba observando de manera triunfante. Drake se empezó a carcajearse por esto, mientras que Tiamat bajó la cabeza y negó decepcionada. Tienes el aura de un dragón.
No puedes pedirle a otro dragón que sea tu familiar. Es como si lo estuvieras insultando. Declaró Tiamat, para luego ver el rostro de Issei, haciendo que su mirada preocupada regresara a su rostro. ¿Estás bien? Issei le dirigió una sonrisa a Tiamat por su gran preocupación hacia él, haciendo que la dragona le correspondiera con una pequeña sonrisa. Salto de línea. Ya era un poco tarde, los dragones se habían marchado del lugar, quedando solamente Tiamat e Issei en la cueva. Ambos estaban sentados cerca de la fogata mientras el castaño le estaba contando una historia sobre sus dos mejores amigos. Lo más gracioso de esto, es que Matsuda y Motoama tuvieron que recurrir a mí para poder salvarse de la ira de las mujeres de Kendo. Issei negaría la cabeza al final por la actitud de sus amigos, mientras compartía las frazadas con Tiamat. La dragona tan solo incrementó un poco su sonrisa vigente, recostándose un poco más en el hombro de Issei. ¿Por qué eres así? Issei observó a Tiamat confundido. Así como. Tiamat abrió sus ojos y alzó su mirada para verlo a la cara. Eres genial. Issei pestañeó confundido por su declaración. Genial. Estaba seguro que nadie le había hecho ese tipo de cumplido antes. Tiamat volvió a bajar su mirada y apoyó su rostro en el pecho de Issei, haciendo que el castaño se sorprendiera un poco. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Simplemente creo que eres genial, porque me haces sentir genial. En tan solo estos 2 días, me he sentido mucho mejor que en cientos de años. Eso no era algo realmente difícil de lograr, teniendo en cuenta que vivió sola por un milenio, pero era un tema que Issei no quería hacerle recordar. Issei se frotó el cabello con un pequeño sonrojo de vergüenza. Bueno, ya sabes, solo necesitabas que alguien te entendiera un poco, ¿no crees? Issei bajaría su mirada un tanto disgustado para ver cómo Tiamat fruncía el ceño por sus palabras. Solo, creo que tuviste mala suerte. Tiamat alzaría su mirada con el ceño fruncido, chocando su nariz con la de Issei. ¿Mala suerte? Si solo necesitaba a alguien que me entendiera, ¿por qué tardó tanto en aparecer? Tiamat le dirigiría una hermosa sonrisa a Issei, haciendo que el castaño se sorprenda. Para mi opinión, la gente genial es única. Teniendo en cuenta que tardaste tanto en aparecer, eres alguien único. Tiamat bajaría nuevamente su rostro y se recostaría en el pecho de Issei, abrazándolo profundamente. Eres genial. Issei correspondería el abrazo con gran sorpresa por las palabras de Tiamat. Simplemente, hice lo que cualquiera hubiera hecho. Si fuera como tú dices, no serías único para mí. Por lo tanto, no serías genial. Ni tampoco me harías sentir genial. Gracias, supongo. Un pequeño rubor apareció en el rostro de Issei, sintiendo como Tiamat se aferraba un poco más a su cuerpo. Debe tener mucho frío. Salto de línea. Issei y Tiamat se encontraban bebiendo un jugo que hicieron ayer por la noche, utilizando las botellas de agua que había llevado el castaño como recipiente. Ambos se encontraban sentados en la frazada ya algo sucia. Hoy deberíamos pegarnos un baño. Diría Tiamat mientras se miraba a sí misma, para ver que sus manos tenían un poco de tierra. Sí. También deberíamos aprovechar para limpiar nuestra ropa y demás cosas. Diría Issei con una expresión aburrida. Tiamat lo miró con los ojos ligeramente ensanchados. ¿No puedes materializar ropa con tu magia? Mis reservas mágicas son casi nulas. Un aura depresiva rodeó a Issei tras decir esas palabras. Tiamat miró hacia afuera de la cueva un tanto sorprendida por la revelación. Oh, entiendo. Eso puede ser un problema si quieres volverte más fuerte. Issei observó a Tiamat extrañado por lo que mencionó. La dragona tan solo lo miró seriamente. Si tus reservas mágicas son casi nulas, solo puedes apoyarte en el combate cuerpo a cuerpo, o con armas blancas. Sinceramente, no tengo idea de lo que puede hacer la lagartija subdesarrollada, tampoco me interesa saberlo. Pero si realmente quieres volverte más fuerte, deberías mejorar tu condición física y tu técnica. Drake refunfuñaría por lo bajo, debido a que hace mucho tiempo que no lo llamaban de esa manera y por un momento había pensando que se le había olvidado. Issei le dirigió una sonrisa mientras apretaba su puño. Ya he estado practicando mi condición física. Aunque últimamente he estado un poco atascado con mi progreso. Diría lo último un tanto avergonzado.
Tiamat se acercó un poco a Issei y comenzó a tocar los músculos de sus brazos, haciendo que el castaño se ruborizara un poco. Puedo ver que has estado entrenando duro. Pero de nada sirve incrementar tu poder si careces de técnica. Tiamat dejó de tocarlo y apoyó sus rodillas en el suelo muy cerca de él. Siendo el Sekeryutei, tarde o temprano te harás poderoso. Pero eso también significa que te enfrentarás a rivales poderosos, y créeme que ellos sí tendrán una buena técnica y experiencia en combate que te aplastará al instante. Issei bajó su cabeza abatido por la revelación. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi técnica y poder al mismo tiempo? Ya le he preguntado a la presidenta, pero no sabe cómo ayudarme. Solo me dijo que debía mejorar mi condición física aún más para tener un entrenamiento especial. Tiamat daría un pequeño bufido burlón. Esa niña es como tú, no tiene experiencia ninguna en combates realmente peligrosos. Aunque, debo decir que tiene razón en algo. Puedo ver que tu condición física no es buena, pero tampoco mala. Tienes que seguir mejorando ese aspecto y llegar a un momento en donde tu cuerpo pueda soportar mucho mejor el poder de la Sacred Gear. Pero no es conveniente que solo hagas ejercicio, también deberías entrar en combates amistosos contra otras personas que puedan enseñarte nuevas técnicas. Tiamat le dirigiría una sonrisa orgullosa. Como yo. Issei pestañeó en shock. Eso quiere decir que, después del baño, te enseñaré un par de cosas. Interrumpiría Tiamat con una pequeña sonrisa mientras asentía. Sígueme. Conozco el lugar perfecto. Tiamat se levantó del suelo, siendo seguido por Issei mientras llevaba todas sus cosas para lavarlas. Mientras Issei recogía sus cosas, le dio una mirada curiosa a Tiamat. O más bien, a cómo era ella. La dragona estaba en el borde de la cueva, por lo que el viento hacía que su cabello ondeara de una forma majestuosa. Ella siempre tenía esa expresión seria que no arruinaba su belleza, junto con su hermoso rostro y cuerpo de infarto. ¿Por qué me miras tanto? Preguntó Tiamat con una ceja alzada. Issei tan solo miró hacia otro lado avergonzado por los pensamientos anteriores. Solo me preguntaba cómo alguien tan joven como tú pudo enamorarse de Drake. Quiero decir, Drake tenía 40 años físicos en esos momentos, y tú eres mucho más joven que eso. Tiamat bajó la mirada y se cruzó de brazos seriamente. No sé por qué pasó, simplemente me enamoré de él. Supongo que no existe la diferencia de edad cuando se trata del amor. Tiamat se dio media vuelta y comenzó a marcharse, siendo seguida por Issei. Cuando me enamoré de él, apenas había cumplido 20.021 años. Ahora, ya pasaron un poco más de 1000 años desde entonces. Aunque fue hace mucho tiempo, mi apariencia física sigue siendo de 25 años, como en aquel entonces. Final del capítulo. En el próximo capítulo me volveré a centrar en el entrenamiento de Issei, junto con algunos acercamientos con Tiamat. Los de este capítulo fueron más sutiles y cariñosos, pero en el próximo las cosas se pondrán un poco picantes. También habrá algunos problemas con la familia Gremory, por lo que la estadía de Issei se extenderá un poco más de lo acordado. Sin nada más que agregar, espero que nos veamos pronto. Un saludo. Cantidad de palabras. 6031 palabras.